Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieren a ti y robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarán lo que les bastase? Si entrarán a ti tus vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Pues, ¿no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Este es un libro cortito, corresponde, ¿verdad?, a los llamados profetas menores en el Antiguo Testamento. No se aclara mucho el tiempo en que se ubicó este profeta. Su nombre significa siervo de Dios. El significado de Abdías es siervo de Dios. Siervo de Dios. Eso es lo que significa su nombre. Y aquí vemos una profecía en este libro. Palabras señaladas. Dios es un Dios misericordioso. A través de toda la Escritura, a través de toda la palabra, Dios ha venido mostrando su misericordia para con las naciones, para con la tierra, aún para con su pueblo Israel. Él ha venido demostrando su compasión, su bondad, su misericordia. Pero también Él es un Dios que juzga. También Él es un Dios que paga la maldad, ¿verdad? Entonces Dios conoce, dice, las intenciones que están en el corazón de los hombres. David decía, he aquí tú conoces todo, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí tú ya la sabes, he aquí tú ya la conoces, dijo él, antes de que yo la diga tú la sabes. Entonces Él conoce las intenciones de los corazones, y dice que en el tiempo del juicio, dice que Dios traerá a juicio todas las intenciones de los hombres y todos los pensamientos de los hombres que no han confesado delante del Señor serán expuestas en la presencia del Señor. Dios, por lo tanto, siendo un Dios misericordioso, también es un Dios que aplica su justicia, que aplica sus juicios. Y tocante a este pueblo, Él tenía dicho algunas cosas. Él tenía manifestado algunas cosas que haría con este pueblo. Entonces, nosotros debemos entender que este Edom se refiere, ¿verdad?, a
Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Nosotros entendemos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 25, al 34 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, a partir de este hecho, a partir de esta situación, nosotros nos damos cuenta que Isaac, el padre de ellos, oró por su esposa era estéril. Dios le concede estos dos hijos, pero dice que aún ellos en el vientre, en el interior, ellos ya estaban luchando. Y dice que Jacob salió pegado al tobillo de Esaú. Ellos crecieron, y ellos no eran gemelos idénticos, eran muy distintos. Pero dice que Esaú era un vigoroso cazador. A él le gustaba el campo, le gustaba el aire libre, le gustaba cazar. Era un hombre velludo, representando su fuerza, representando su independencia, representando su capacidad para poder hacer las cosas por sí mismo. Es decir, desde los comienzos quedó marcada la tendencia entre los dos. Y aún también se anunció y se profetizó cuando se le dijo que en tu vientre nacerán dos pueblos, le dijo, y el mayor servirá al menor. Y vemos lo contrario en este caso de Jacob. Jacob era débil, él dependía de los consejos de su madre, y a él no le gustaba tanto estar afuera, sino estar más en las tiendas. Entonces vemos que este Esaú, entonces, él fue un vigoroso cazador, un hombre independiente que confió en sus fuerzas. Y producto también de esto dice que él cometió esta terrible falta delante del Señor. De hecho, el libro de Malaquías, podemos verlo. Malaquías capítulo 1. Dice, verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijera: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová esté indignado para siempre. Vemos otra profecía más. Vemos entonces en esta profecía cómo el enojo, alguien puede decir, pero cómo nuestro Dios,
que es un Dios de amor, que es un Dios de bondad, que es un Dios de misericordia, puede aborrecer? Dice el Señor: yo amo, yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué significa esto? Que así como Dios puede amar con todo su ser, así también Él puede menospreciar a aquellos que a Él le menosprecian. Esto habla de los sentimientos de nuestro Dios. Entonces, dice que Esaú despreció la primogenitura. Dice que Esaú no tomó en cuenta la primogenitura. ¿Para qué quiero yo esa primogenitura después si yo me voy a morir? Prefirió él un plato de lentejas, un guiso, que a la vista era agradable, que al olfato era cautivante, que al gusto era sabroso. Prefirió él deleitarse con algo temporal, despreciando lo eterno. Es decir, ¿qué significa la primogenitura? ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura no solo significaba ser el mayor, no solo significaba heredar todo lo del padre, sino que también la primogenitura significaba ser un sacerdote en la familia, representar a esa familia delante de Dios. En otras palabras, la primogenitura era tener el privilegio de tener la comunión con Dios, de tener una relación con Dios, tener el privilegio de hablar con Dios, de interceder delante de Dios por su familia y por los intereses de la familia, tener la comunión con el Dios vivo y verdadero. Es decir, Esaú despreció el poder tener una relación con Dios. Esaú despreció el poder mantener la comunión con Dios. Esaú despreció, en otras palabras, al propio Dios. Por eso dice el Señor: y los que me desprecian, dice el Señor, serán tenidos en poco. Es decir, Dios miró que el corazón de Esaú era el amarse a sí mismo y el satisfacerse a sí mismo, y por esta causa dice que Esaú fue menospreciado también por Dios. Vemos que Jacob era un hombre astuto, su nombre lo indica, suplantador. Todo lo que él hizo lo obtuvo con astucia. Sin embargo, ¿verdad? Hasta que él fue derrotado con Dios, no significa que él haya vencido a Dios. No, Dios tiene que vencerlo, pone una marca en el muslo de Jacob y es vencido. Y esa marca indica que él fue vencido por Dios, y su nombre le fue cambiado de Jacob, suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios. Y cuando Jacob fue bendecido y su nombre fue cambiado, él comienza entonces a bendecir. Él comienza entonces a ejercer la primogenitura que él había anhelado tanto, que él había ganado. Y él comienza a ejercer su sacerdocio, orando por su descendencia, bendiciendo a su descendencia y siendo capaz de bendecir hasta Faraón. Es decir, la primogenitura no era solamente heredar un bien material, sino el ser el sacerdote de la familia, del hogar, el tener el privilegio de tener la comunión con Dios, y fue precisamente esto lo que menospreció Esaú. Ahora, cuando dice que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, es precisamente por esto que Dios aborreció a Esaú, porque Esaú no amó a Dios, y toda su descendencia también fue de un constante enemigo para Israel. Fueron enemigos de Israel. Pero nosotros en Isaías también, Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Verso 10 dice: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Nosotros vemos en el verso 3, dice, ¿verdad?, de Abdías, el verso 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que hiciste en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esta expresión nos muestra lo que acabamos de leer en el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías no solamente está mostrando, ¿no es cierto?, la profecía de la destrucción de, en este caso, cuando fue humillado Nabucodonosor, sino que también está mostrando el principio de lo que pasó con la rebeldía, ¿verdad?, del lucero de la mañana, de la rebeldía del maligno, cuando se rebeló, cuando él era un arcángel y se rebeló, dice. Él era un querubín protector, como dice la palabra. Él tenía a su cargo la adoración celestial. Lucero de la mañana era su nombre. Era el sello de la hermosura, de la perfección, de la belleza, de la inteligencia. Él estaba cerca del trono de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, dice otro pasaje en Ezequiel, dice: perfecto eras en todos tus caminos, le dice, hasta que se halló en ti maldad, dice. Es decir, él le vino a su corazón el enorgullecerse, y él se revela en contra de Dios, y él dice: subiré a lo alto y estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Por ende, Dios es soberano, poderoso, y él no comparte su gloria con nadie. Derribado eres hasta el Seol, hasta el abismo. Él fue derribado, él fue destituido, y él, ¿verdad?, dice que las tinieblas le cubrieron. Pues bien, este mismo principio que se describe en Isaías es el veneno que ha germinado en el corazón de todos aquellos que desprecian a Dios y que se levantan en contra de Dios para menospreciarlo, para aborrecer a Dios. Todos los que aborrecen a Dios, todos los hombres que aborrecen a Dios han tenido este mismo veneno en su corazón. Y por ensoberbecerse y por enorgullecerse, por creer en su capacidad, por decidir vivir separados de Dios, por decidir vivir dándole la espalda a Dios, hombres, familias, naciones han determinado el querer vivir separados de Dios, y la paga no ha demorado en llegar, porque el hombre separado de Dios no es nada. Y este Esaú, ¿verdad?, este reino, este descendiente de Edom, ellos estimaron en su corazón el querer vivir separados de Dios. Ellos quisieron vivir separados de Dios, se ensoberbecieron en contra de Dios, hicieron, ¿verdad?, de un lugar, ¿no es cierto?, entre unos acantilados, dice, hiciste tu habitación entre medio de las rocas. Eso es conocido como Petra. Son ciudades que está considerada como parte de las maravillas del mundo, donde en medio de estos acantilados ellos hicieron grandes habitaciones para vivir, con una pasada estrecha, es decir, era su fortificación, era su seguridad, y ellos se sentían tan seguros ahí, habían prosperado tanto. ¿Para qué tener que vivir cerca de Dios si lo tenían todo? Pero la destrucción de ellos ya estaba anunciada por medio de la profecía, porque el desprecio de Dios tarde que temprano llega sobre la vida del hombre, sobre una familia, sobre una ciudad o sobre una nación, porque el hombre no fue hecho para vivir separado de Dios. La alegría de Adán no era el querer saber el bien o el mal, la alegría de Adán era vivir cerca de Dios. Pero vemos la ruina del hombre desde el momento en que le desobedece a Dios. Viene la ruina del hombre.
porque como se dice, lo dijo el mismo Señor, separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Luego nosotros vemos en estos otros versos, dice el verso 12, dice, pues no debisteis tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Tanto era el aborrecimiento de estos hombres, tanto era, ¿verdad?, el odio o el desprecio que Esaú le tuvo a Jacob, que este desprecio, este odio y este rechazo se heredó en todas las generaciones de Esaú, de los edomitas. Ellos, ¿verdad?, fueron herederos de todo este menosprecio, de todo este odio hacia Dios y hacia la nación de Israel. Los odiaron, los despreciaron. En Números, capítulo 20, Números capítulo 20, verso 17, dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si viviéremos tus aguas, yo y mi ganado daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. En esta porción, ¿verdad?, nosotros vemos un ejemplo de una de las malas actitudes que este pueblo descendiente de Saúl tuvo para con el pueblo de Dios. En una de sus jornadas, cuando ellos tenían que atravesar por el desierto, no nos olvidemos que ellos anduvieron 40 años por el desierto. 40 años, ¿verdad?, hubieran sido 40 días, pero ya sabemos, ¿verdad?, que anduvieron 40 años vagando en el desierto, nada más y nada menos por la dureza de su propio corazón. Sin embargo, Dios estuvo con ellos, ¿verdad? Dios sacó a su pueblo de Egipto, llevó a su pueblo Israel por el desierto, lo rescata de Egipto y les dice, nada le faltó. Y en una de sus jornadas, el pueblo debía pasar cerca de esta tierra de los descendientes de Esaú, y manda a decirles, nosotros no pisaremos tus sembrados, no beberemos tu agua, no sacaremos nada de lo tuyo, solamente queremos pasar. Y si sacásemos algo lo pagaremos. Es decir, el proceder de Israel quiso ser un proceder justo, en justicia, en rectitud. Y le recuerda que tú y yo somos hermanos. ¿Por qué? Porque tú, de donde ustedes salieron, Esaú es hermano de Jacob, nuestra descendencia. Sin embargo, dice que Edom cerró su corazón y manifestó su odio, manifestó su rechazo, manifestó su desprecio. Y en varios pasajes más en la Escritura, mediante el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta de cómo este pueblo aborreció al pueblo de Israel, cómo lo rechazó,
cómo los menospreció. Y esta porción que estamos leyendo aquí, en el día de tu infortunio, en el día del infortunio de mi pueblo, le dice, tú te alegraste, tú te gozaste, cuando ellos, dice, hay como 7 manifestaciones que le dicen, tú no debiste, dice, en el día de su desgracia, no debiste, te alegraste en el día de su ruina, de su angustia. Es decir, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo una desgracia, sufriendo una angustia, cuando fueron despojados de sus bienes, cuando fueron saqueados, cuando fueron perseguidos, cuando quedaron sobrevivientes, frente a todo esto que el pueblo tuvo que vivir, ellos se alegraron, ellos se gozaron. Miren el principio. ¿Qué corazón es este? ¿Qué corazón es este? Cuando alguien se alegra por el sufrimiento de otro, cuando alguien se mofa de la tristeza de otro, cuando alguien se complace con la ruina de otro, cuando alguien se aprovecha de la necesidad del otro, de la debilidad del otro, eso es bien visto delante de Dios. Eso alegra el corazón de Dios. ¿Ah? Ciertamente que no. La palabra de Dios dice que Dios no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eso, ¿no es cierto?, es una característica del amor de Dios. El amor de Dios no se goza de la desgracia de otro. Dice un pasaje de las Escrituras que Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Qué significa? La gente que no conoce a Dios dice, pero ¿cómo es un Dios tan severo? ¿Se alegra con que muera gente? No, en ninguna manera. Dios es un Dios justo, misericordioso. No se alegra con el sufrimiento y el dolor. Pero sin embargo, esta nación de Edom, los descendientes de Saúl, se alegraron por la desgracia. Por eso no debiste haberte alegrado en su infortunio, en su ruina, en su angustia, en su debilidad, en su tristeza, en su pobreza. No debiste haber entregado a los sobrevivientes. Todo lo hizo. Más encima tomaste el despojo de ellos. No debiste. Es por eso que a través de todo el Antiguo Testamento vemos cómo esta nación manifiesta su menosprecio hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Qué tremendo es eso. Si nosotros es verdad que somos testigos de la palabra, lo dice, que la desobediencia de Israel ha sido nuestra aceptación, pero aún su desobediencia, aún y con todo, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Y Dios purificará a su pueblo. Vemos, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es decir, era tan grande este pecado de esta nación. De hecho, también nosotros tenemos un registro, porque en una oportunidad hablamos de Amalek, ¿cierto? Y Amalek también debilitó la retaguardia de Israel. Cuando estaban cansados, algunos enfermos y debilitados, dice que atacó a Amalek. Cuando Amalek atacó al pueblo de Dios e Israel y los debilitó, dice. Y Amalek también es un descendiente de este pueblo de Edom, de Esaú. Amalek es nieto de Esaú. Mire cómo se relaciona toda la historia. Cómo, ¿verdad?, este aborrecimiento de esta nación, de este pueblo, ¿verdad?,
Y Dios tiene memoria de ello. Miren, así como Él pasa por alto nuestras maldades, porque dice que Él ha lavado nuestros pecados, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, así también el Señor tiene memoria de aquellos que le han despreciado, de aquellos que le rechazan, y Dios dará el pago a un hombre, a una familia, a una ciudad o a una nación. Dios es justo. Entonces, vemos que era tan grande el desprecio de esta nación que aún hasta en el Nuevo Testamento hay memoria de esto. Hay memoria de esto. Y lo nombra, ¿verdad? Acá en el libro de Hebreo, el Espíritu Santo lo nombra, dice, no sea, dice, que haya un profano, dice, como Esaú, un fornicario profano como Esaú. Es decir, prefirió él relacionarse con las cosas temporales de esta vida, que era simbolizado un plato de lenteja, y menospreciar la primogenitura, que era el mantener una relación viva y verdadera con Dios. Dice, ¿por qué una raíz de amargura? Porque desde Esaú, toda esa nación heredó este resentimiento y este menosprecio. Es decir, Esaú le transmitió a sus hijos a sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, que él un día había perdido la primogenitura, que él un día había sido despreciado por su hermano, y le manifestó su odio y su rechazo hacia su hermano y hacia toda su descendencia. Y esto tiene memoria y se registra en el Nuevo Testamento. No sea que haya alguna raíz de amargura que los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Un profano fornicario como Esaú, que por un solo plato de lentejas vendió su primogenitura. Como las Escrituras hacen memoria de esto. Como la palabra de Dios hace memoria de esto. Entonces, podemos nosotros el no alegrarnos en la desgracia de otros. La palabra del Señor dice, bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos sido testigos del amor de Dios para con nuestra vida. Es la misericordia de Dios que tenemos que manifestar frente a aquel que está abatido, frente a aquel que está en una angustia, frente a aquel que está en una necesidad, frente a aquel que está en una ruina, frente a aquel que está en una tristeza, frente a aquel que está siendo empobrecido. Es una misericordia de Dios y no ensoberbecerse de nuestro corazón. Aún es más, en Gálatas capítulo 6 dice, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas frustrado. Es decir, es este sentimiento del amor de Dios, que no se alegra de la desgracia, de la necesidad, del dolor, de la angustia, sino que manifiesta misericordia, manifiesta perdón. Y si ves que tu hermano cae en una necesidad, en una situación, es el sentimiento de manifestar esta compasión para que sea restaurado el corazón cuando hay arrepentimiento, porque dice que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Entonces, el que no brote una raíz de amargura en el corazón es el ser capaz de perdonar, de perdonar. El juicio de Dios entonces viene sobre esta nación. Esta nación se ensoberbeció, se enorgulleció, despreció el mantener una relación con Dios, se alegraron de la desgracia de su hermano, y por eso viene el juicio de Dios. Y de hecho, esta nación no será contada dentro de los pueblos que entrarán al reino milenial del Señor Jesús. Qué tremendo es entonces que Dios da el pago a los que Él le menosprecia. Si bien nosotros podemos ver cómo los hombres hoy día se ensoberbecen para poder rescatar el principio de esta enseñanza para nuestra vida, vemos cómo los hombres hoy día se ensoberbecen en contra de Dios, desprecian a Dios, presumiendo de su capacidad, de sus bienes y de todo cuanto pueden tener,
Los hombres desprecian a Dios. Las familias, los niños crecen sin un temor de Dios en sus corazones. Las naciones. Pero vemos cómo el pago de Dios va a entrar. Pero del lado nuestro, el poder tener un corazón misericordioso, estar humillados delante del Señor y no alegrarnos con la ruina o la angustia de aquel que padece, sino poder orar delante del Señor, valorando la primogenitura que es Cristo para nosotros. Nuestra primogenitura para nosotros es Cristo. Él es el primogénito del que fue resucitado, del que fue levantado. Él es el primero entre muchos hermanos. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, y debemos aprender a valorarlo en nuestra vida y caminar con Él con un corazón agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra.